Hoy vamos a hablar sobre cómo forjar una comunión profunda con Dios con pasos sencillos, reales y sobre todo alcanzables, porque muchas veces pensamos que acercarnos a Dios es algo complicado, como si fuera solo para personas que ya saben muchísimo de la Biblia, o que llevan años en la iglesia, o que tienen una fe perfecta, pero la verdad es otra. La comunión con Dios no se trata de perfección, se trata de conexión, se trata de aprender a caminar con Él en lo cotidiano, en lo simple, en lo silencioso, en esos momentos donde nadie te ve, pero Dios sí. Y en este video, tú vas a aprender cómo construir esa relación de una forma profunda, estable y viva, de esas que te sostienen cuando el corazón se te cansa, cuando la mente se te nubla, cuando sientes que estás luchando solo y que te hacen volver a respirar paz, aunque afuera todo esté difícil. Y quiero decirte algo desde el inicio. Tal vez tú llegaste a este video porque por dentro sientes un vacío que nadie logra llenar. Tal vez estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Tal vez tienes fe, pero sientes que últimamente tu fe está apagada, como si estuviera en pausa. Tal vez oras, pero sientes que tus palabras se quedan cortas y no sabes si Dios te está escuchando. O tal vez estás cansado de intentarlo y fallar, y eso te ha hecho pensar que no eres suficiente para Dios. Pero escúchame bien, Dios sí te ve, Dios sí te escucha, y Dios no se ha alejado de ti, aun cuando tú sientas que estás lejos, porque el amor de Dios no depende de tu ánimo, ni de tu fuerza, ni de tu energía, depende de su fidelidad, y hoy este mensaje puede ser el inicio de un regreso, de una restauración, de un nuevo despertar espiritual en tu vida. Así que quédate conmigo, porque esto no es solo información, esto es un camino que se puede volver tu estilo de vida. Si este video te ayuda aunque sea un poquito, yo te quiero pedir algo con todo el corazón. Dale like, comenta y compártelo, porque eso hace que YouTube lo recomiende a más personas que lo necesitan, personas que tal vez están pasando por ansiedad, por tristeza, por confusión, o que solo tienen este espacio para conectarse con Dios, y de verdad sería de muchísima bendición que tú aportes con algo tan simple, porque a veces un like, un comentario o un compartir es la forma en que Dios usa a alguien para que otro encuentre luz en medio de la oscuridad. Así que hazlo, porque de esa manera tú también estás sembrando vida en alguien más. Y para que quede este mensaje marcado, comenta esta frase breve conmigo: corazón cerca de Dios. Ahora sí, vamos con el primer paso. Primer paso: define un tiempo sagrado para Dios y respétalo como si fuera una cita importante. Mira, una comunión profunda con Dios no se construye solamente cuando te acuerdas de Él en una crisis, ni cuando todo se está cayendo, ni cuando tienes miedo. Se construye cuando tú decides que Dios no va a ser tu última opción, sino tu primera prioridad. Y por eso el primer paso es separar un tiempo, un momento específico del día, para estar con Él. Y yo sé lo que tú estás pensando, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer. Yo me levanto cansado, yo trabajo, yo estudio, yo tengo la casa, yo tengo hijos, yo tengo problemas, yo tengo responsabilidades. Sí, yo lo sé, pero precisamente por eso lo necesitas más que nunca. Porque si tú estás viviendo una vida llena de presión, llena de ruido, llena de cargas, entonces tu alma necesita un lugar de descanso, y ese lugar es la presencia de Dios. Ahora, cuando yo digo tiempo sagrado, no me refiero a que tengas que hacer un ritual largo, o que tengas que estar 2 horas encerrado, no. Se trata de tener constancia, se trata de tener intención, se trata de decir: este momento es para Dios, así sea corto, pero real. Porque lo que transforma tu relación con Dios no es la cantidad de minutos, es la calidad del encuentro. Hay gente que ora media hora pero está pensando en 1000 cosas, y hay gente que solo ora 5 minutos, pero lo hace con un corazón rendido, y esos 5 minutos valen oro en el cielo. Y aquí es donde quiero que entiendas algo muy poderoso. Tú no puedes construir intimidad con alguien a quien nunca le das tu tiempo. Tú no puedes decir que amas a alguien, pero nunca lo buscas. Tú no puedes decir que quieres comunión con Dios, pero no haces espacio para Él.
Entonces este paso es así de claro. Escoge un momento del día donde tú puedas encontrarte con Dios sin afán. Puede ser en la mañana, cuando todo está en silencio. Puede ser en la noche, cuando ya nadie te habla y tu mente empieza a repasar el día. Puede ser en un descanso del trabajo, en una caminata, mientras lavas los platos, mientras estás solo en tu habitación. El punto no es dónde, el punto es que sea intencional. Y déjame decirte algo que te va a abrir los ojos. Hay personas que dicen, yo no siento a Dios, pero la verdad es que nunca se quedan el tiempo suficiente para sentirlo. Porque la presencia de Dios muchas veces se manifiesta después de que tú decides permanecer. Cuando tú decides quedarte, aunque al principio no sientas nada. Y aquí entra una palabra que casi nadie quiere escuchar: disciplina. Sí, disciplina espiritual. Porque hay días donde tú vas a sentir ganas y hay días donde no. Pero es ahí donde tú demuestras que Dios no es un sentimiento. Dios es una relación. Y las relaciones se construyen con decisiones, no con emociones. La Biblia lo muestra de una forma hermosa, y esto es clave. En Marcos 1:35 dice que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, y se iba a un lugar solitario para orar. Y mira eso, Jesús tenía multitudes, Jesús tenía milagros, Jesús tenía agenda, Jesús tenía gente esperándolo, y aún así, Él decía, yo necesito estar a solas con el Padre. Si Jesús, siendo Jesús, apartaba tiempo, ¿cuánto más nosotros? Y quiero que se te quede esto grabado: si tú no apartas un tiempo para Dios, el mundo va a llenar tu mente con todo lo demás. La ansiedad va a tomar ese espacio. Las preocupaciones van a tomar ese espacio. El miedo va a tomar ese espacio. La comparación va a tomar ese espacio. Las redes van a tomar ese espacio. El cansancio va a tomar ese espacio. Pero cuando tú le das el primer lugar a Dios, tú estás diciendo, Señor, mi vida no la gobierna mi caos, la gobierna tu presencia. Ahora te voy a dar una guía práctica y sencilla, para que este paso no se quede solo en palabras bonitas. Haz esto tal cual. 1. Escoge una hora que sea realista. No te pongas metas imposibles. Si tú nunca oras, no digas que vas a orar 2 horas diarias. Empieza con 15 minutos reales y constantes. 2. Prepara tu lugar. No tiene que ser perfecto, pero sí un lugar donde puedas estar sin interrupciones, aunque sea una silla, una esquina, tu cama o un espacio tranquilo. 3. Elimina una distracción, por ejemplo, coloca el celular lejos o en silencio, porque si tú estás orando y llega una notificación, en segundos tu mente se fue. 4. Ve con honestidad. No vayas a actuar, no vayas a hablarle a Dios como si estuvieras en una obra de teatro. Habla como tú hablas, dile lo que tú sientes. Y aquí viene la parte más importante: mantente aunque al principio no sientas nada. Porque muchas veces el corazón entra corriendo, pero la paz entra caminando. El ruido se va de a poquito, y la voz de Dios se escucha cuando tú dejas de correr por dentro. Y yo sé que hay gente que dice, pero, ¿y si me quedo dormido? Está bien, al principio puede pasar, porque tu cuerpo está cansado. Pero no te culpes, solo vuelve a intentarlo. Y si un día fallas, no te castigues, vuelve al siguiente día. Porque esto no se trata de ser perfecto, se trata de ser constante. Ahora quiero decirte algo fuerte, pero con amor. El enemigo no necesita destruirte de golpe, solo necesita lograr que nunca tengas intimidad con Dios. Porque una persona sin comunión es una persona vulnerable. Una persona sin comunión es una persona que se rinde más fácil. Una persona sin comunión es una persona que se llena de ruido y empieza a tomar decisiones desde la herida, no desde la fe. Pero cuando tú tienes comunión profunda con Dios, aunque estés en medio de pruebas, tú no te desmoronas igual, porque por dentro tienes una base. Así que este primer paso es como la raíz. Nadie ve la raíz, pero la raíz sostiene todo. Y por eso hoy yo quiero que tú salgas de este video con una decisión clara. Voy a apartar mi tiempo con Dios. Voy a tener una cita diaria con el Padre. Voy a construir un lugar secreto donde mi alma respire, donde mi mente descanse y donde mi fe
se encienda otra vez. Y te digo algo, si tú empiezas a practicar este paso de verdad, tú vas a notar cambios, no solo espirituales, sino emocionales. Vas a sentir más claridad, vas a sentir más paz, vas a sentir más fuerza. Vas a sentir que no estás solo, porque una cosa es hablar de Dios y otra cosa es caminar con Dios. Segundo paso. Aprende a hablar con Dios con honestidad, no con palabras perfectas. Este paso es el que convierte tu tiempo con Dios en comunión real, porque una cosa es apartar un momento y otra cosa es aprovechar ese momento de una forma profunda. Y aquí es donde mucha gente se frustra, porque se sientan a orar y sienten que no saben qué decir, o sienten que tienen que hablar bonito, o creen que si no oran como otras personas, entonces Dios no los va a escuchar. Pero escucha esto con calma. Dios no está buscando un discurso. Dios está buscando tu corazón. La comunión profunda con Dios empieza cuando tú dejas de intentar impresionar a Dios y empiezas a abrirte con Él. Porque, seamos sinceros, a veces nosotros oramos como si Dios no supiera lo que nos pasa. Decimos, Señor, todo está bien, cuando por dentro estamos quebrados. Decimos, Padre, te doy gracias, cuando por dentro estamos llenos de angustia. Decimos, Dios mío, te adoro, pero nuestra mente está peleando una batalla silenciosa. Y aquí viene algo que te va a liberar. Dios puede manejar tu verdad. Dios puede manejar tus lágrimas. Dios puede manejar tu enojo. Dios puede manejar tu cansancio. Dios puede manejar tus preguntas. Porque si tú quieres una comunión profunda, tú tienes que ser real. Muchos creen que orar es repetir frases, como si fuera un ritual, pero la oración verdadera es conversación, es relación, es abrir el corazón y decirle al Padre, aquí estoy, así como estoy. Mira lo que dice la Biblia en Salmos 62, 8. Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramen delante de Él su corazón. Derramen su corazón. Eso no suena a palabras bonitas, eso suena a sinceridad. Eso suena a alguien que llega con el alma cargada y le dice a Dios, toma esto, porque yo ya no puedo llevarlo solo. Y quiero que lo imagines así cuando tú hablas con Dios. Tú no estás hablando con un desconocido, estás hablando con tu Padre. Y un padre de verdad no necesita que su hijo le hable perfecto para escucharlo. Un padre solo necesita que el hijo se acerque. Entonces, en este paso, yo quiero enseñarte a orar de una manera sencilla, pero poderosa, para que tú no te quedes en silencio sin saber qué decir, y para que tu comunión se vuelva más profunda cada día. 1. Empieza con sinceridad total. En lugar de empezar con palabras largas, empieza con una frase simple. Padre, aquí estoy. Señor, vengo como estoy. Dios, necesito que me escuches hoy. Y ya con eso el corazón se abre. Porque el problema no es que tú no sepas orar, el problema muchas veces es que tú estás tenso, como si estuvieras en un examen espiritual. Pero esto no es un examen, esto es un encuentro. 2. Dile a Dios exactamente lo que estás sintiendo. Mucha gente piensa que si dice estoy triste, estoy frustrado, estoy débil, entonces están fallando. Pero, de hecho, es lo contrario. Cuando tú lo dices, estás siendo transparente, y ahí es donde Dios empieza a trabajar. Mira lo que dice Salmos 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma, y por qué te turbas dentro de mí? Ese verso es poderoso porque el salmista no está fingiendo, está describiendo su estado interno. Está diciendo, estoy abatido, estoy turbado, pero aún así, estoy aquí delante de Dios. Y tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes decir, Señor, hoy me siento así, hoy me siento cansado, hoy me siento apagado, hoy me siento ansioso, hoy siento que no me alcanza la fuerza, hoy no entiendo lo que está pasando, hoy me duele esto, hoy tengo miedo por esto. Dios no se ofende con tu sinceridad, Dios se acerca a tu sinceridad. 3. Cuéntale a Dios lo que pasó en tu día, como quien habla con alguien que te ama. Este punto es demasiado importante, porque hay quienes creen que orar es solo pedir cosas, pero la comunión profunda no es solo pedir, también es compartir.
Tú puedes decirle, Señor, hoy me pasó esto, hoy me sentí solo, hoy me sentí atacado, hoy me hablaron feo, hoy tuve un problema, hoy me frustré, hoy me enojé, hoy me esforcé y sentí que nadie lo vio. Cuando tú haces eso, tu corazón deja de estar cerrado y empieza a sentirse acompañado. Porque la soledad más peligrosa no es estar sin gente, es sentir que estás solo en tu interior. 4. Deja de esconder tus pensamientos, preséntalos delante de Dios. Te lo digo así, hay personas que parecen fuertes por fuera, pero por dentro tienen pensamientos oscuros, pensamientos de rendirse, pensamientos de no poder más, y a veces se sienten culpables por eso, y se callan, y lo esconden, y por eso se hunden más. Pero si tú quieres comunión profunda, tú tienes que hacer lo que dice la Escritura, llevarlo a la luz. Y aquí entra algo clave. Dios no te pide que finjas, Dios te pide que vengas. Entonces tú puedes decir, Señor, mi mente está cansada. Señor, mi mente está acelerada. Señor, siento que no controlo lo que pienso. Señor, ayúdame a ordenar esto. Señor, dame luz en medio de este ruido. Y cuando tú haces eso, pasa algo poderoso. Ya no estás peleando solo. 5. Termina tu oración con rendición, no con presión. Este punto es hermoso, porque muchas oraciones se sienten pesadas, porque la persona termina como si todo dependiera de ella. Como si dijera Dios, yo tengo que poder, yo tengo que resolver, yo tengo que hacerlo perfecto. Pero la comunión con Dios te enseña lo contrario, te enseña a soltar. Entonces tú terminas diciendo algo como, Padre, yo te lo entrego. Señor, yo descanso en ti. Dios, yo confío en tu tiempo. Yo no entiendo todo, pero confío en ti. Haz tu voluntad en mí. Mira lo que dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es comunión, soltar la carga y confiar en que Dios sí sostiene. Ahora quiero decirte algo bien importante. Hay personas que creen que como no sienten nada al orar, entonces Dios no está ahí. Pero eso no es verdad. A veces tú no sientes nada porque Dios está trabajando en lo profundo. A veces la presencia de Dios no llega con emoción, llega con paz. Y la paz es más silenciosa. Y aquí viene una clave que te va a ayudar muchísimo. Cuando tú ores, no corras, no tengas prisa. Quédate un poco. Respira. Baja tus defensas. Porque la comunión profunda no se construye en el afán, se construye en la permanencia. Y si tú no sabes qué decir, dile a Dios, Señor, no sé qué decir, pero aquí estoy. Eso también es oración. Eso también es comunión. Porque Dios no se mueve por técnicas, Dios se mueve por hambre, por un corazón que lo busca de verdad. Y este paso, si tú lo practicas, va a cambiar tu vida, porque vas a dejar de hablarle a Dios como si fuera lejos, y vas a empezar a hablarle como alguien cercano, real, presente. Tercer paso. Aprende a escuchar a Dios en el silencio, no solo a hablarle. Este paso es donde la comunión se vuelve profunda de verdad, porque aquí es donde mucha gente se queda estancada sin darse cuenta. Muchos tienen tiempo con Dios, muchos oran, muchos piden, muchos hablan, pero pocos se quedan lo suficiente para escuchar. Y por eso sienten que su relación con Dios es como una conversación de un solo lado, como si solo fueran palabras lanzadas al aire. Pero escúchame, la comunión con Dios no es un monólogo, es un encuentro. No es solo que tú hables, es que tú aprendas a reconocer su voz. Y sí, yo sé que esto suena como algo difícil, como algo misterioso, como algo que solo le pasa a personas súper espirituales, pero no, es más sencillo y más real de lo que crees. El problema es que nosotros vivimos con la mente llena de ruido, ruido por preocupaciones, ruido por estrés, ruido por redes sociales, ruido por traumas del pasado, ruido por ansiedad del futuro, ruido por pendientes, ruido por conversaciones que se nos quedaron dando vueltas en la cabeza. Y cuando tú vienes a Dios con ese ruido, tú hablas pero no escuchas, porque tu interior no está quieto. Por eso este paso es tan importante.
aprender a quedarte en silencio delante de Dios. Y aquí quiero que entiendas algo muy poderoso. Dios habla, pero muchas veces nosotros no escuchamos, no porque Dios esté callado, sino porque nuestro corazón está acelerado. Mira lo que dice la Biblia en Salmos 46, 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Eso es impresionante, porque primero dice estén quietos y luego dice conozcan. O sea, hay un nivel de conocimiento de Dios que solo llega cuando tú aprendes a aquietarte. La comunión profunda con Dios se construye cuando tú no solo vienes a pedir, sino también a permanecer. Porque hay momentos en los que Dios no te va a responder con una frase audible, pero te va a responder con dirección, te va a responder con paz, te va a responder con convicción, te va a responder con una idea clara, te va a responder recordándote una palabra bíblica que tú necesitabas, te va a responder fortaleciéndote por dentro, y tú vas a sentir que, aunque el problema siga ahí, tú ya no eres el mismo. Ahora, ¿cómo se hace esto de forma práctica? Te lo voy a explicar sencillo, como si estuviéramos tú y yo hablando frente a frente. Uno, después de orar, quédate en silencio al menos unos minutos. No te pares de una vez, no salgas corriendo, no cierres el momento. Oraste sí, hablaste sí, ahora quédate. Quédate como alguien que ama estar cerca, como alguien que no está apurado, como alguien que quiere escuchar, y al principio tú vas a sentir que no pasa nada. Vas a sentir que te aburres, vas a sentir que la mente se te va para otro lado. Eso es normal. Pero ahí es donde está el secreto. Vuelve al silencio, vuelve a Dios. 2. Cuando tu mente se distraiga, no te culpes, solo regresa. Porque la gente se rinde rápido, se distrae y dice, ya no sirvo para esto. No te rindas. Tu mente está entrenada para el ruido, y tú la estás entrenando para la paz. Entonces simplemente vuelve a respirar, vuelve a decir, Señor, aquí estoy. Vuelve a tu enfoque. Eso es una disciplina espiritual, y con el tiempo se vuelve natural. 3. En el silencio, hazle una pregunta sencilla a Dios. No hagas 10,000 preguntas, haz una sola. Por ejemplo, Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? Señor, ¿qué debo cambiar? Señor, ¿qué debo soltar? Señor, ¿qué camino debo tomar? Señor, ¿qué hay en mí que tú quieres sanar? Y luego cállate. Porque hay preguntas que no se responden con prisa, se responden con presencia. 4. Aprende a reconocer la voz de Dios por el fruto que deja en ti. Esto es clave, porque mucha gente piensa que escuchar a Dios es escuchar una voz audible. Y sí, Dios puede hablar como Él quiera, pero la mayoría de las veces, Dios habla de forma interna, firme, clara, y te deja algo. Te deja paz, te deja dirección, te deja una convicción de hacer lo correcto, te deja un llamado a perdonar, te deja fuerza para aguantar, te deja claridad sobre una decisión, y tú dices, esto no salió de mi ansiedad, esto se sintió diferente, esto se sintió limpio, esto se sintió como luz. Porque la voz de Dios no te confunde, te ordena por dentro. La Biblia lo dice en 1 Corintios 14, 33, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces una forma de discernir es esta: si lo que estás escuchando te lleva a paz y a obediencia, es una buena señal. Si lo que estás escuchando te lleva a desesperación, a presión, a culpa tóxica, a ansiedad, eso no es Dios. Y yo sé que aquí alguien va a decir, pero es que yo me siento culpable todo el tiempo. Y te entiendo, pero una cosa es convicción y otra cosa es condenación. La convicción te guía y te levanta. La condenación te aplasta y te hunde. Dios corrige, sí, pero Dios corrige como padre, no como verdugo. 5. Escribe lo que Dios te va mostrando. Esto parece un detalle, pero es un cambio de nivel. Porque cuando tú escribes lo que sientes, lo que entiendes, lo que Dios te recuerda, tú estás construyendo memoria espiritual. Hay días donde vas a estar fuerte y hay días donde vas a estar débil. Y cuando estés débil, tú vas a volver a esas notas y vas a decir, Dios me habló aquí, Dios me sostuvo aquí, Dios me recordó esto. Y eso te levanta. Ahora te voy a decir algo que a mí me encanta y es una verdad que casi nadie aplica,
pero cuando la aplicas, tu comunión se vuelve profunda. A veces Dios habla en forma de un pensamiento insistente que te llama a hacer lo correcto. A veces Dios habla recordándote un versículo. A veces Dios habla mostrándote una actitud tuya que te está dañando. A veces Dios habla trayéndote paz en medio de un caos. A veces Dios habla cerrando una puerta y abriendo otra. A veces Dios habla a través de una persona. A veces Dios habla en el silencio, como una brisa suave, sin gritar. Y aquí hay un ejemplo bíblico precioso. El profeta Elías estaba buscando a Dios, y vino un viento fuerte, y luego un terremoto, y luego fuego, pero Dios no estaba en eso. Y después vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba Dios. Eso está en Primera de Reyes 19:12. Y eso nos enseña algo tremendo. Dios muchas veces habla suave, y por eso el que vive apurado nunca lo percibe. Entonces, si tú quieres comunión profunda, necesitas aprender a apagar el ruido, aunque sea unos minutos, y quedarte lo suficiente para que tu alma se alinee con Dios. Porque cuando tú aprendes a escuchar a Dios, tú ya no caminas por impulso. Tú ya no caminas solo por emoción. Tú ya no caminas por lo que dice la gente. Tú caminas por dirección. Y ese es el nivel de vida espiritual que Dios quiere para ti. Cuarto paso. Lee la Biblia para conocer a Dios, no solo para cumplir. Este paso es uno de los más poderosos, porque aquí es donde mucha gente se queda a mitad de camino. Hay personas que quieren comunión con Dios, quieren sentirlo cerca, quieren dirección, quieren paz, quieren fortaleza, pero casi no tocan la Biblia, o la abren de vez en cuando, o la leen como si fuera un libro pesado, difícil, aburrido, o solo para gente que estudió teología. Y te voy a decir algo con mucho amor. Una comunión profunda con Dios sin Biblia es como querer mantener una amistad sin hablar, sin escuchar, sin conocer el corazón del otro. La Biblia no es solo información. La Biblia es alimento. La Biblia no es solo letras. La Biblia es luz. La Biblia no es un libro común. Es la forma en la que Dios te enseña quién es Él, cómo piensa, qué ama, qué odia, qué promete, que corrige, que restaura y hacia dónde te quiere llevar. Por eso este cuarto paso es así. Aprende a leer la Biblia de una forma sencilla, pero profunda, para que tú no solo leas por leer, sino para encontrarte con Dios. Porque mira, tú puedes tener muchas emociones, tú puedes tener ganas de acercarte a Dios, pero si tú no conoces su palabra, tú vas a vivir confundido, y cualquier cosa te va a mover. Y aquí viene una frase que quiero que se te quede clavada. La comunión con Dios se fortalece cuando tú lo conoces como Él es, no como tú te lo imaginas. Porque muchos aman la idea de Dios, pero no conocen a Dios. Muchos quieren un Dios que siempre diga sí, pero no, quieren obedecer. Muchos quieren un Dios que calme su tormenta, pero no quieren que Dios transforme su carácter. Muchos quieren un Dios que los bendiga, pero no quieren un Dios que los moldee. Pero cuando tú lees la Biblia con humildad, tú empiezas a ver a Dios real, y ahí es donde la comunión se vuelve profunda. Mira lo que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Eso no es solo un verso bonito, es una instrucción de vida. Dios le estaba diciendo a Josué, si tú quieres dirección, victoria, firmeza, necesitas mi palabra dentro de ti. Y aquí viene la clave, dice meditarás, no dice leerás rápido. Porque leer no siempre transforma, pero meditar sí. Entonces déjame enseñarte una manera práctica, sencilla y poderosa de leer la Biblia para que realmente te acerque a Dios. Uno, antes de leer, haz una oración corta. No una oración larga, solo algo simple como, Señor, háblame por tu palabra, abre mi entendimiento, muéstrame lo que necesito hoy. Y eso cambia todo porque ya no estás leyendo solo, estás leyendo con hambre espiritual. 2. Lee poco pero entiende mucho. Mucha gente se frustra porque se ponen metas enormes. Hoy voy a leer 5 capítulos y terminan leyendo rápido y no se les queda nada. Pero es mejor leer 10 versículos y que te marquen,
que leer 5 capítulos y no recordar nada. La comunión profunda se construye con profundidad, no con velocidad. 3. Pregúntate esto mientras lees. ¿Qué me enseña este pasaje sobre Dios? ¿Qué me muestra sobre el corazón humano? ¿Qué me está corrigiendo? ¿Qué me está prometiendo? ¿Qué decisión debo tomar con esto? Porque la Biblia no se lee para decir ya leí, se lee para decir Dios me habló. 4. Subraya o anota una frase que te golpee el corazón. A veces es una frase chiquita, pero te llega como flecha. Y tú dices, esto era lo que yo necesitaba. Por ejemplo, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mira qué fuerte eso. Dios no está diciendo que no habrá miedo. Está diciendo que aunque haya miedo, Él está contigo y Él te sostiene. Y ese tipo de palabras, cuando tú las guardas, te cambian el día completo. 5. Convierte lo que lees en una conversación con Dios. Este punto es el secreto, porque la gente lee y ya, pero tú vas a leer y luego vas a hablarlo con Dios. Por ejemplo, tú lees El Señor es mi pastor, nada me faltará, Salmos 23:1. Y tú respondes, Padre, enséñame a descansar en que tú eres mi pastor. Yo no quiero vivir preocupado como si estuviera solo. Guíame hoy. Ahí es donde la Biblia se vuelve viva. Ahí es donde se vuelve comunión. 6. No leas solo lo que te gusta, lee también lo que te confronta. Porque es fácil leer promesas, pero la comunión profunda no solo se alimenta con promesas, también crece con corrección. Hay textos que te abrazan y hay textos que te enderezan. Y ambos son amor. La Biblia dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso no significa que Dios sea cruel, significa que Dios no te deja igual. Entonces, cuando tú leas algo que te confronta, no te cierres, di, Señor, haz tu obra en mí. 7. Elige un plan simple para comenzar. Si tú estás empezando, no te compliques. Puedes comenzar por el Evangelio de Juan para conocer a Jesús. Puedes leer Salmos para aprender a orar. Puedes leer Proverbios para sabiduría diaria. Y puedes ir avanzando poco a poco. Pero lo más importante es que no sea un evento, que sea un hábito. Porque aquí está la verdad. La Biblia no solo te informa, te forma. Te forma la mente, te forma el corazón, te forma el carácter, te forma la fe. Y cuando tú tienes la palabra de Dios dentro, tu comunión se vuelve más fuerte, porque ya no estás dependiendo de lo que sientes, sino de lo que Dios dijo. Y eso es poder. Mira, hay días donde tú vas a sentirte seco, y aún así, si tú tienes palabra, tú te sostienes. Hay días donde tú vas a sentir ansiedad, y aún así, si tú tienes palabra, tú te calmas. Hay días donde vas a sentirte tentado, y aún así, si tú tienes palabra, tú resistes. Hay días donde vas a sentirte perdido, y aún así, si tú tienes palabra, tú encuentras dirección. Por eso Jesús venció al enemigo diciendo, escrito está. Eso fue palabra. Eso fue comunión con el Padre. Entonces, este cuarto paso te lo resumo así. La Biblia es el lugar donde Dios te habla con claridad, y cuando tú te acostumbras a escuchar a Dios por su palabra, tu relación con Él deja de ser emocional y se vuelve firme. Quinto paso. Obedece a Dios en lo pequeño, porque ahí se construye la intimidad real. Este paso es el que separa a los que solo hablan de Dios, de los que de verdad caminan con Dios. Y te lo digo así de claro, la comunión profunda con Dios no se construye únicamente leyendo, orando o escuchando mensajes, se construye cuando tú decides obedecer. Porque una cosa es conocer lo correcto y otra cosa es rendirte a lo correcto. Y aquí es donde muchos se confunden, porque creen que la comunión con Dios es sentir cosas bonitas, sentir paz, llorar en una canción, emocionarse con un versículo. Pero la comunión profunda no es solo emoción, es transformación. Es el cambio real que ocurre cuando el corazón empieza a alinearse con la voluntad de Dios. Y la obediencia es el lenguaje del amor. Mira, hay una frase que te lo explica todo. Si tú amas a alguien, tú lo cuidas. Si tú respetas a alguien, tú lo tomas en serio. Si tú valoras a alguien,
tú escuchas lo que te pide, y con Dios funciona igual. Jesús lo dijo de una manera directa, en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, no es solo decir Señor, yo te amo, es demostrarlo viviendo como Él enseña. Porque la comunión no es solo hablar con Dios, es caminar con Dios. Ahora, hay gente que cuando escucha obediencia se asusta, porque lo asocian con reglas, con presión, con una vida triste. Pero eso es un engaño. La obediencia a Dios no es una cárcel, es una protección. Es como cuando Dios te dice no, te lo dice porque te ama, no para dañarte. Y este paso es sencillo pero profundo. Obedece en lo pequeño, en lo diario, en lo que nadie ve, porque ahí es donde Dios forma tu carácter. Y quiero explicarte por qué este paso es tan importante, porque Dios no solo te quiere cerca, Dios te quiere firme. Dios no solo te quiere emocionado, Dios te quiere transformado. Dios no solo quiere que lo busques, quiere que lo escuches y lo obedezcas. Y aquí viene una verdad que duele un poco, pero es necesaria. Hay personas que quieren sentir a Dios, pero no quieren cambiar lo que Dios les está pidiendo que cambien. Quieren paz, pero siguen alimentando lo que les roba la paz. Quieren restauración, pero siguen haciendo lo mismo que los rompió. Quieren escuchar a Dios, pero cuando Dios les habla, lo ignoran. Y entonces se preguntan, ¿por qué no siento a Dios? Y la respuesta muchas veces es esta: porque estás cerca, pero no estás rendido. La comunión profunda nace cuando tú le dices al Señor, no solo quiero que me abraces, también quiero que me cambies. Ahora, ¿cómo se ve la obediencia en lo pequeño? Te voy a dar ejemplos prácticos, porque esto es clave para que lo puedas aplicar. 1. Obedecer es pedir perdón cuando tú sabes que fallaste. A veces la persona prefiere quedarse con el orgullo y decir, yo tenía la razón, pero Dios te dice, humíllate. Dios te dice, suelta el orgullo, porque tu comunión vale más que tu ego. Y cuando tú obedeces ahí, tu alma se libera. 2. Obedecer es callarte cuando vas a decir algo que va a herir. Esto es fuerte, porque hay momentos donde tú tienes la knowing de que una palabra tuya puede destruir. Y Dios te dice, no te desahogues así. No respondas en caliente, no lastimes. Y cuando tú obedeces, Dios te está enseñando dominio propio. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y mira, una persona que aprende a dominar su lengua es una persona que está creciendo espiritualmente. 3. Obedecer es apartarte de lo que sabes que te está contaminando. Hay cosas que tú consumes, videos, música, conversaciones, amistades, páginas, hábitos, que tú sabes que te están enfriando por dentro. Y tú dices, pero eso es normal, todo el mundo lo hace. Sí, pero todo el mundo no está buscando una comunión profunda con Dios. Porque si tú quieres comunión profunda, tú tienes que cuidar lo que entra a tu alma. Lo que tú miras te afecta, lo que tú escuchas te forma, lo que tú repites te domina. Y Dios no te está quitando algo para amargarte, te está salvando de algo que te está apagando. 4. Obedecer es hacer lo correcto aunque nadie te aplauda. Esto es demasiado importante, porque la obediencia verdadera casi siempre ocurre en secreto, cuando nadie te ve, cuando nadie te celebra, cuando nadie te da las gracias. Pero Dios sí lo ve. Jesús lo enseñó en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios ve lo secreto, Dios honra lo secreto, y esa mentalidad cambia tu vida. 5. Obedecer es hacer el bien aunque no te lo devuelvan. Esto es comunión profunda. Porque el corazón humano se cansa de ser bueno, pero el corazón transformado por Dios se mantiene firme. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese verso es para los que están cansados de dar amor y recibir indiferencia, para los que están cansados de hacer lo correcto y sentir que nadie lo valora. Dios sí lo valora, Dios sí lo ve, y Dios sí lo recompensa. 6. Obedecer es soltar el control. Este es uno de los actos de obediencia más difíciles, porque a nosotros nos gusta controlar todo. Controlar el futuro, controlar el resultado,
controlar lo que la gente piensa, controlar lo que va a pasar. Pero Dios te dice, confía, descansa, suelta, y cuando tú sueltas, algo se rompe por dentro, se rompe la ansiedad, se rompe la presión, se rompe esa necesidad de tener el control, y nace la fe real. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso significa confía más en Dios que en tu propia lógica. Y aquí está lo lindo, cuando tú obedeces, tú empiezas a sentir la cercanía de Dios de otra manera, porque hay un nivel de presencia que Dios le da al que decide rendirse. No porque Dios ame más a unos que a otros, sino porque el corazón obediente está más abierto, está más sensible, está más alineado. Te lo pongo así: cuando tú obedeces, tú estás diciendo, Señor, yo confío en ti, aunque no entienda. Y esa fe le agrada a Dios. Ahora quiero darte una frase que te va a sacudir y quiero que la recuerdes para siempre. Obedecer a Dios en lo pequeño es preparar tu vida para lo grande. La gente quiere grandes promesas, grandes bendiciones, grandes puertas abiertas, pero ignoran los pequeños ajustes que Dios les está pidiendo. Y cuando tú obedeces en lo pequeño, tu comunión se vuelve profunda, porque ya no es solo palabras, es un estilo de vida. Y esto trae paz, esto trae claridad, esto trae autoridad espiritual. Porque el enemigo puede atacar, pero no encuentra puertas abiertas tan fácilmente en un corazón rendido. Sexto paso: mantén tu comunión con Dios aun cuando no sientas nada. Este paso es el que hace que tu comunión con Dios deje de depender de tu estado emocional y se convierta en algo firme, estable, profundo, algo que te sostiene incluso en los días más oscuros. Porque seamos honestos, hay días donde tú oras y sientes paz, hay días donde lees la Biblia y sientes que Dios te habló clarito, hay días donde todo fluye, pero también hay días donde tú haces lo mismo y sientes como si nada pasara. Y ahí es donde mucha gente se rinde. Ahí es donde muchos dicen, creo que Dios se alejó, creo que yo no sirvo, creo que no estoy haciendo las cosas bien, creo que esto no funciona. Pero escucha esto, hay días donde tú no vas a sentir, y aún así Dios está. Hay días donde tú no vas a percibir, y aún así Dios está obrando. Hay días donde tu corazón va a estar seco, y aún así Dios está cultivando raíces. Y te voy a decir por qué este paso es tan importante, porque la fe verdadera se muestra cuando tú sigues buscando a Dios, incluso cuando tu emoción no te acompaña. La comunión profunda con Dios no es solo cuando tú estás motivado, es cuando tú estás cansado y aún así dices, Señor, aquí estoy. Mira lo que dice Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese texto es una locura de fe, porque no está diciendo me siento bien, está diciendo aunque todo esté mal, yo sigo aquí, yo sigo creyendo. Eso es comunión profunda, porque hay personas que solo buscan a Dios cuando todo está bien, pero la comunión que cambia la vida es la que permanece cuando el alma tiembla. Y quiero que tú entiendas esto. El silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es entrenamiento. Muchas veces Dios está formando en ti una fe madura, una fe que no depende de sentir escalofríos, una fe que se sostiene porque sabe quién es Dios. Ahora, ¿cómo se vive este paso en la vida real? Te lo explico fácil y práctico. 1. Entiende que sentir no es lo mismo que estar cerca de Dios. Hay momentos donde tú vas a sentir a Dios muy cerca, y hay momentos donde no, pero eso no significa que Él se fue. La presencia de Dios no se mide por emoción, se mide por fidelidad. Dios es fiel cuando tú estás feliz. Dios es fiel cuando tú estás triste. Dios es fiel cuando tú entiendes. Dios es fiel cuando estás confundido. Y hay un verso que a mí me encanta para esto, 2 de Timoteo 2, 13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Eso significa que Dios no se mueve como nosotros, Dios permanece. 2. Aprende a buscar a Dios por decisión, no solo por ganas. Porque hay días donde tú vas a tener ganas y hay días donde no, pero tu comunión no puede depender de ganas. Te lo digo así, hay gente que espera sentir deseo de orar para orar, pero lo correcto es orar para que el deseo vuelva. Hay gente que espera sentirse fuerte para acercarse a Dios, pero lo correcto es acercarse a Dios para volverse fuerte. Este paso se trata de decir, aunque hoy no tenga ánimo, hoy me presento. Aunque hoy no tenga palabras lindas, hoy me presento. Aunque hoy esté luchando con mi mente, hoy me presento. Y eso, delante de Dios, tiene un valor inmenso. 3. En los días secos, haz lo básico, pero hazlo. Esto es demasiado importante porque la gente en los días malos quiere hacer todo o nada, y como no pueden hacerlo todo, entonces no hacen nada. Pero en los días secos, lo más poderoso es lo básico. Oración corta pero sincera. Biblia un poquito pero con hambre. Silencio unos minutos pero con reverencia. Una alabanza suave pero real. A veces tu comunión en un día difícil puede ser solo decir, Señor, no tengo fuerzas, pero no, me voy. Y eso es precioso. 4. No interpretes tu temporada difícil como castigo automático. Hay personas que cuando están pasando por una prueba, piensan, Dios me está castigando. Pero no siempre es castigo. A veces es proceso, a veces es formación, a veces es transición. A veces Dios te está limpiando por dentro para llevarte a otro nivel. La Biblia dice en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja del quebranto, Dios se acerca al quebranto. Entonces, si tú estás roto por dentro, no es el momento de alejarte, es el momento de acercarte más. 5. Aprende a adorar también en medio del cansancio. Y aquí no estoy hablando de cantar bonito, estoy hablando de reconocer quién es Dios aun cuando tu vida esté difícil. Eso es lo que hace la comunión profunda. Te enseña a decir, Señor, yo sigo confiando, aunque no vea resultados todavía. Y esto es poderoso porque cuando tú aprendes a adorar en la oscuridad, tú te vuelves peligroso espiritualmente porque ya no dependes del ambiente, dependes de Dios. 6. Cuida tus pensamientos, porque en los días difíciles la mente exagera. Esto es clave. En días duros tu mente puede empezar a hablarte feo. Te va a decir no sirve. Te va a decir nadie te escucha. Te va a decir Dios no está. Te va a decir ya perdiste. Te va a decir nunca vas a cambiar. Pero tú tienes que aprender a responder con verdad. Y la verdad está en la palabra de Dios. Romanos 8:38 y 39 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada significa nada. Ni tus bajones, ni tus lágrimas, ni tus dudas, ni tus temporadas secas. Nada. Y cuando tú recuerdas eso, tu comunión se mantiene viva. 7. Acepta que la comunión profunda también tiene estaciones. Así como en la vida hay temporadas de cosecha y temporadas de siembra, también en la vida espiritual hay temporadas de fuego y temporadas de silencio. Y esto es normal. Hay días donde Dios te deja sentir mucho y hay días donde Dios te enseña a caminar sin sentir tanto. Y esto último es madurez. Porque cuando tú eras niño necesitabas sentir para creer, pero cuando creces tú crees aunque no sientas. Y eso es lo que hace un hijo firme, un hijo que conoce a su padre. Y quiero cerrar este paso con algo que te va a dejar marcado. Cuando tú sigues buscando a Dios en los días donde no sientes nada, eso demuestra amor real, fe real, comunión real. Porque cualquiera busca a Dios cuando todo está bonito, pero el que se queda, el que permanece, el que insiste, el que vuelve una y otra vez, ese es el que termina con una relación profunda con el Señor. Así que si hoy tú estás en un día difícil, yo quiero que te quedes con esta frase en el corazón, aunque hoy no sienta, Dios sigue conmigo. 7. paso. Protege tu comunión cuidando lo que entra a tu vida. Este paso es demasiado importante, porque hay personas que sí oran,
sí leen la Biblia, sí buscan a Dios, pero al mismo tiempo están permitiendo cosas en su vida que apagan la comunión como si le echaran agua al fuego todos los días. Y luego dicen, ¿por qué me siento tan frío? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué siento que me cuesta? ¿Por qué mi mente está tan pesada? Y la respuesta muchas veces es esta, porque tú estás tratando de encender tu alma por un lado, mientras la estás apagando por el otro. La comunión profunda con Dios es como un fuego, y ese fuego necesita alimento, pero también necesita protección, porque hay cosas que lo soplan para que crezca, y hay cosas que lo sofocan hasta que se apaga. Y aquí yo quiero hablarte con claridad, sin vueltas, porque esto te puede salvar de muchos dolores innecesarios. Si tú quieres una comunión profunda con Dios, tú tienes que cuidar lo que entra por tus ojos, por tus oídos, por tu mente, por tu corazón, porque todo lo que tú consumes te forma. Y no solo hablo de comida, hablo de contenido, hablo de conversaciones, hablo de música, hablo de amistades, hablo de hábitos, hablo de ambientes. Mira lo que dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Eso significa cuídalo, protégelo, no lo dejes expuesto a cualquier cosa, porque si tu corazón se contamina, tu comunión se debilita. Ahora déjame explicarte cómo se ve esto en la vida real, para que tú puedas aplicarlo con pasos sencillos y concretos. 1. Revisa qué cosas te están drenando espiritualmente. Aquí tienes que ser muy honesto contigo. Hay cosas que tú sabes que te drenan, pero las sigues haciendo por costumbre. Por ejemplo, contenido que te deja la mente sucia, conversaciones que te llenan de queja y negatividad, personas que te empujan a pecar, a mentir, a hablar mal, a vivir sin propósito, rutinas que te dejan tan saturado que ya ni piensas en Dios. Y no es que todo sea malo, pero muchas cosas, aunque parezcan normales, están debilitando tu sensibilidad espiritual. Y esto es importante, porque cuando tú te vuelves insensible, tú sigues creyendo, pero ya no sientes hambre de Dios. Y ahí es donde empiezas a enfriarte. 2. Aprende a decir no a tiempo. Este paso te va a costar, pero te va a bendecir. Porque muchas caídas espirituales no pasan de golpe, pasan por pequeñas decisiones repetidas. Un sí que no debiste dar, una conversación que no debiste seguir, un lugar al que no debiste entrar, un mensaje que debiste ignorar, un contenido que debiste quitar. Y tú no tienes que esperar a estar destruido para poner límites, tú pones límites para no terminar destruido. Y mira, esto no es legalismo, esto es sabiduría, porque si tú amas tu comunión con Dios, tú te proteges. 3. Elige ambientes que alimenten tu fe. Esto es poderoso. Tú no puedes vivir rodeado de ambientes que apaguen tu espíritu y esperar estar fuerte. Hay lugares que te ponen pesado por dentro. Hay conversaciones que te quitan paz. Hay amistades que te empujan a lo malo. Hay personas que te drenan. Y tal vez tú dices, pero yo no quiero ser malo con nadie. No se trata de ser malo, se trata de ser sabio. A veces Dios te saca de ciertos ambientes no porque tú seas mejor, sino porque Él te está formando. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es real. Lo que te rodea te afecta. Y tú puedes ser fuerte, sí, pero si tú estás expuesto a cosas que te contaminan todos los días, tarde o temprano te debilitas. 4. Cambia lo que consumes por cosas que edifiquen tu mente. Este punto es práctico y directo. Si tú pasas horas en redes viendo contenido vacío, tu alma se vuelve vacía. Si tú pasas horas viendo drama, tu mente se llena de drama. Si tú consumes quejas, tu corazón se vuelve quejoso. Si tú consumes cosas sucias, tu mente se contamina. Pero si tú consumes palabra, tu fe crece. Si tú consumes adoración, tu paz aumenta. Si tú consumes enseñanzas sanas, tu mente se ordena. Entonces no se trata solo de dejar cosas, se trata de reemplazarlas. Porque el corazón siempre va a buscar llenarse de algo. Y aquí te doy un consejo simple. Haz una lista de lo que te edifica y úsalo como herramienta diaria. Un salmo antes de dormir, una predicación corta en la mañana,
una canción que te conecte con Dios, un tiempo de lectura bíblica, no para ser religioso, sino para estar vivo por dentro. 5. Cuida lo que hablas, porque tu boca también afecta tu comunión. Esto es fuerte, pero real. Hay gente que quiere comunión profunda con Dios, pero vive quejándose todo el día, vive criticando todo el día, vive hablando mal de otros, vive soltando palabras de muerte. Y luego dicen, ¿por qué me siento tan pesado? Porque la boca crea ambiente, la boca revela el corazón, y lo que tú hablas te construye o te destruye. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso significa, habla vida, no destrucción, habla paz, no guerra. Y aquí quiero que lo entiendas, la comunión profunda no solo se siente cuando oras, se refleja cuando hablas. 6. Aprende a detectar lo que te está enfriando sin que te des cuenta. Esto es tremendo, porque a veces no es un pecado grande, es una rutina. Te acuestas tarde, te levantas cansado, corres todo el día. No haces pausas, no oras, no lees, no respiras. Y un día te das cuenta que estás lejos. No porque Dios se fue, sino porque tú te descuidaste. Y aquí es donde este paso es clave. Tú tienes que proteger tu comunión con intención. Porque nadie pierde su comunión de un día para otro. Se pierde poco a poco, por descuido. 7. Elige amistades que te acerquen a Dios. No te digo que te vuelvas una persona aislada, te digo que seas sabio. Hay personas que te acercan a Dios porque te inspiran, te animan, te levantan, y hay personas que te alejan de Dios porque te llenan de vicios, de quejas, de pecado, de desorden, y tú tienes que elegir quién tiene acceso a tu vida, porque tu comunión vale demasiado como para entregarla a cualquier influencia. Y mira, esto te lo digo con amor, tú puedes amar a todos, pero no todos pueden caminar contigo. Entonces, este séptimo paso es así: protege tu comunión cuidando lo que entra en tu vida, porque lo que tú alimentas crece y lo que tú descuidas muere. Y bueno, querido oyente, si este mensaje te ayudó y no quieres perderte ningún otro video como este, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido y así sigas fortaleciendo tu comunión con Dios día tras día. También te invito a que le des like y lo compartas con alguien que lo necesite, porque tú no sabes a quién le puede cambiar el día una palabra a tiempo. Y si quieres, déjame en los comentarios la frase corazón cerca de Dios, para que yo sepa que llegaste hasta el final y podamos orar unos por otros aquí en esta comunidad. Que Dios te bendiga.